pido a nuestro invitado, Paul Izaza, que se acerque por acá. Para que, bueno, hablemos justamente un poquito de quizás su experiencia. Yo por ahí medio hice con la filmografía que nos compartiste también una listica, sí. A ver. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paul Izaza. Voy a presentar La Ciudad Negra, que es una ficción que trata sobre un hombre que está observando la ciudad y bueno, trata de entenderse a través de ella. Sí, quizás más allá de que eso, porque vamos al corto y el corto se explica por sí mismo. Tú bien sabes que ese es el ejercicio, pero de pronto creo que está también relacionado, por ejemplo, con un asunto que tiene que ver con al haber atravesado eso que fue la pandemia, ¿no? Y me pareció interesante justamente esto de, sobre todo, digo, como ejercicio, no sé si creativo o expresivo, te alojas mucho en la fotografía. Estuve viendo por encima realmente algunos de los trabajos anteriores y además el blanco y negro particularmente, como tiene que yo creo que ese contraste aquí también es interesante. Bueno, lo podemos dejar para preguntas después, pero o sea, como que nos cuentes un pelín así, como que bueno, el antes de este cortometraje, cómo fuiste entrándole justamente a lo audiovisual. Bueno, este corto nace al inicio de la pandemia. Cayó todo esto y bueno, todo el mundo que lo experimentó sabe que nadie estaba preparado para esto, todos estábamos como fuera de base. Y una de las cosas que me tocó a mí fue pasar un tiempo encerrado con mucha gente y salir a la calle a trabajar. Entonces, en ese tiempo encerrado como de cuestionamiento, de pensar si uno se puede infectar, si te ibas a morir, había como demasiadas cuestiones ahí presentes en ese momento. Nace La Ciudad Negra y comienza inicialmente como un proceso de observación por una ventana. Y eso le da pie a una historia de ficción que creé ahí y que le dio un espacio como a un mundo ahí muy, muy, muy puntual, que es lo que se va a mostrar ahí en La Ciudad Negra. Y bueno, se van a dar cuenta de que todo ese conflicto existencial se puede plasmar en algo que se le puede sacar provecho. Fíjate que nada más como por tratar de conectar un poquito con esto como de los contrastes o las diferencias en esa como biofilmografía que te pedí que me compartieras. Hay una parte que habla de eso, de bueno, cuáles eran las referencias, qué es lo que veía, un montón de cine, eso que genéricamente uno puede decir tal cual comercial. Y a lo comercial, por ejemplo, también tiene eso, ¿no? Sus claves, sus códigos, que pudiéramos quizás asociar justamente, por ejemplo, con algo que acabamos de ver. ¿Tú sientes, por ejemplo, que para esta propuesta que tú tienes con la ciudad, eso, cuál es el contexto? ¿Cómo dónde se presenta? O si hay, incluso, vamos a decirlo así, jugando un poco como abogado del diablo, ante nuestros estudiantes acá, habría incluso alguna advertencia que hacer. O sea, de decir, esto que van a ver, ¿qué le diría? Bueno, La Ciudad Negra creo que muestra lo que cada uno vive en una ciudad. Pues la ciudad es como un monstruo que está tratando de comérselo a uno y uno está luchando constantemente para existir en ella y no dejarse como que tragar. Y la advertencia es como la lucha que tiene cada uno diaria en una ciudad, que es una cosa caótica y gigantesca y uno es una partícula en esa ciudad tratando como de crearse un espacio y existir. Y este personaje está ahí en esa lucha, desde una ventana, observando lo que pasa en esa ciudad negra. Cuéntanos cómo produjiste esas imágenes, si se puede decir, ¿sabes? De alguna manera. Bueno, inicialmente todo empezó como un proceso de observación, como decía al principio, viendo desde la ventana en los momentos que tenía así como de crisis existencial, la verdad, y observando
y filmando también. Inicialmente esto no iba a ser un corto, no se iba a llamar La Ciudad Negra, no iba a ser una ficción, no iba a ser nada. Era como un drene creativo. Pero fue cogiendo como forma a medida que fui filmando y fui captando como que momentos como el del choque. No sé si vieron que hay momentos que se choca un carro con otro. A medida que fueron pasando esos momentos me di cuenta que, ok, esto está interesante porque hay cosas que pasan que uno por no detenerse a observar se pierde. Pero en la ciudad pasa tantas cosas y yo que vivo en un piso alto, en un edificio, en un piso 19, tengo como una vista 180 de todo y fue como un proceso de explorar esos microespacios en toda esa vista con una cámara. Y me fui encontrando cosas, me fui encontrando con la secuencia de los niños que están en una azotea boxeando. Entonces fueron cosas que fui como hilando. Y me gustó lo que fui hilando y comencé como a escribir el guión partiendo de la imagen. Entonces como que comenzó a llegar varias ideas y por ahí fue apareciendo el nombre de La Ciudad Negra y yo dije, bueno, esto puede ser un ejercicio así como audiovisual, no tiene que ser un corto y vamos a ver qué sale. Al final se fue transformando muchísimo porque pasaron como 2-3 años de lo de la pandemia y yo pude terminar el corto fue este año que introduje las tomas del actor y la voz en off y es un proceso largo. Es como uno quisiera que fuera como más rápido, pero a veces las ideas tienen como ese tiempo de maduración. Uno piensa que todo se esboza de un solo golpe, pero a veces tiene que ver con la misma madurez del proceso y de uno mismo, pues. Es como, no es lo mismo estar en la pandemia y pasar algo en específico y haber sobrevivido y entender como que la vida desde otro punto de vista. Así uno esté joven y no sea tan mayor. Entonces creo que todo eso está ahí como plasmado ahí en La Ciudad Negra y se percibe en el conflicto del personaje, porque es un personaje que está atravesado por un conflicto, no hace nada, un carajo que está sentado en una silla observando, pero lo que yo quería con ese acting, con el actor, con Lubin, era que le pasara todo al personaje internamente, porque no es un personaje como el corto que vimos anteriormente, que era acción, todo pasa afuera, me muevo, salto, hago esto. Aquí todo pasa adentro. El conflicto del personaje está atravesado por el personaje. Él no hace mucho, solamente está fumando, observando por la ventana. Hay momentos que rompe la cuarta pared y observa la cámara. Entonces hay veces que pareciera que le está hablando a uno. Entonces es una cosa como que rompe como esa realidad de observación y documental y entra como algo más amplio, a una ficción, pero uno no sabe si es una ficción o qué es. Una cosa ahí rara. Hay ensayo, pues, en ese sentido, quizás. Y eso, dices que al principio, tal cual, captura. Fíjate que a veces también, ¿no? Con justamente el asunto de la cámara o la mirada voyerista, ese proceso de formación, ¿no? Y demás. Y luego quizás eso, oportunidades, ¿no? Con las que puedes encontrarte y se van transformando. ¿En qué momento también, involucras terceros, ¿no? ¿Cómo vas probando quizás ese material que fuiste registrando y al mismo tiempo, bueno, las ideas con las que cómo se pudieran conectar y demás? Porque creo a todo el que crea de manera genérica siempre está como la duda por ahí acechando y demás, o no necesariamente si es el querer que se entienda algo o no, etcétera. Pero ¿cómo fuiste contrastando? ¿Cómo fuiste amasando eso? Bueno, inicialmente estaba como esta idea desde la observación de querer ver cosas y luego de eso empieza como el proceso de escritura y eso sí es como un proceso como muy abstracto y fluido, porque más que tener como una idea,
y se me le hice caso como a la intuición. Comencé a escribir desde lo intuitivo. Es como, bueno, pongo la imagen y ¿qué me genera esa imagen a mí? Ah, bueno, un carro pasando. Ok, ese carro pasando me hace pensar en que hay alguien que está dentro de ese carro y está dirigiéndose hacia algún lugar porque está apurado. ¿Pero por qué está apurado? Entonces de ahí le di vueltas y comenzó a aparecer como este personaje principal, que era el observador, que no existía, porque solamente eran puras tomas en la ciudad. Y dije, claro, es que tiene que haber un observador para que exista lo que pasa aquí, porque si no es como un fantasma que nunca aparece. Entonces ahí apareció el personaje, en ese proceso como de escritura, y yo dije, ok, tengo la imagen, tengo el personaje, ahí me fui como a otro nivel. ¿Qué le sucede al personaje? Comencé a escribir el conflicto. ¿Cuál es el conflicto de este personaje? Ah, este personaje está viendo lo que pasa en la ciudad y está narrando. Y lo que entendí al comprender que estaba el personaje como de las imágenes y el personaje principal, comprendí que la ciudad era un personaje también. Era como el tercer personaje, porque es como el primer personaje es lo que le pasa a él y el otro es la ciudad. Es como una cosa ahí bastante como de psicología, el yo, el super yo y el ello. Es una cosa que ya pasó más adelante, que me puse a investigar y a tratar de como engordar el discurso, y me di cuenta que tenían que tener como esas tres patas para que funcionara, porque si no se hubiera quedado en un proceso de observación solamente y no hay un conflicto y no hay un camino del héroe, como le enseñan a uno en la escuela, en el cine, que tiene que haber un desarrollo, un primer conflicto, un segundo conflicto y cierre. Me di cuenta que escribiendo eso tenía que estar, porque si no se quedaba como en el aire y era pura observación. Y ahí fue cogiendo forma como este personaje de Lubin, que fue súper interesante porque ustedes ya lo ven ahí montado y piensan que le está pasando todo y que él está viendo lo que está contando. Pero no, el proceso de trabajo con él era estar sentado en una sala y yo dirigiéndolo y alimentándolo creativamente. Como, bueno, te está pasando esto, estamos en esta parte de la historia. Porque como él no habla, sino que todo está como en su mente, no hay un proceso que él se pueda como guiar. Bueno, estamos en esta parte de la historia. No, yo le decía, en este momento está pasando un carro, pero me estaba viendo era a mí. En este momento está pasando un carro, en este momento te sientes mal. Y lo interesante de los actores es que traducen eso en emociones y en formas así físicas, porque es como, yo le decía eso y él ponía una cara de una forma, fruncía el ceño, fumaba más el cigarro, y eso era brutal, porque yo veía como todo estaba agarrando forma y yo me sorprendí porque dije, miércoles, ¿cómo pasé la imagen y estas ideas abstractas a esto? Que él está dando forma desde un texto y una cosa que no existe. Y fue brutal porque siento que él terminó de empalmar lo que ya yo venía como armando con la imagen y el guión. Yo creo que aquí medio echando cuchillo para la garganta, como dice el dicho, voy a echar mano a referencia justamente a esa biofilmografía, para preguntarte por el asunto de lo formativo, porque por un lado tal cual uno aprende o se alimenta de todo lo que ve, simplemente. Pero también te acercaste a una escuela de cine en algún momento. Aquí si uno habla de una gramática así como muy, muy básica, muy sencilla, hay planos contra planos y está Kuleshov, o sea, ese asunto de que al final compones en cómo montas la película, como bueno. Y por otro lado, pues bueno, cada trabajo también te enseña cosas, ¿no? Vas descubriendo cosas. Si pensases en ese sentido, ¿qué
¿Qué desechaste y qué de pronto también te enseñó el hacer este corto? Bueno, primero que todo, bueno, yo pasé por una universidad de cine. Yo soy burda de antisistema en cierto sentido porque como pasé por una universidad de cine, me di cuenta lo castrante que son las universidades de cine. Y para los que están estudiando, entienden eso. Es como que en vez de defender la idea que tienes, por muy distinta que tengas, por muy fumada que sea, las escuelas siento que en muchos aspectos se encargan de aplastar esa creatividad. Y yo estudié en una escuela de cine, pero no terminé la carrera, me faltaron 2 semestres. ¿Por qué? Porque me fui, porque me sentía asfixiado completamente. Me estaban haciendo la vida imposible, todo era demasiado tenso, era demasiado como incómodo. Entonces, crear desde tanta incomodidad es muy difícil, porque hay que tener como un espacio también como de paz en la incomodidad para uno poder aterrizar eso. Entonces, dejo la carrera por ese lado y me abro por mi cuenta y me di cuenta que, bueno, que tenía que irme y que tenía que enfrentarme a la vida que me y hacer. Y esto es un ejemplo de eso completamente, porque está hecho por mi cuenta, como la mayoría de la gente debería hacer los proyectos. Es brutal, puede contar con un financiamiento, con un apoyo de alguien, pero hay que hacer las cosas por la cuenta de uno, porque es la manera de entender que lo que sabes funciona, porque si no, no tiene sentido. Y no hay que... Yo sé que está la cosa como que catedrática y burocrática de que, bueno, hay que tener un título, hay que tener una chapa de que algo te identifique como que eres tal o X cosas. Y no, es como... Si tienes ganas de hacer, yo creo que haces contra todo pronóstico. Es como, no me gradué, estoy haciendo cine ya desde hace ya varios años, entonces como que es hacer, porque es como si tienes algo que contar, lo vas a contar así, no hayas estudiado absolutamente nada y no sepas nada, y hay grandes ejemplos de eso. Entonces como que creo que es interesante comprender eso y no pensar que por estar estudiando en un lugar vas a lograr ciertas cosas. Es como que, no, a veces la comodidad que uno tiene en la universidad más bien te limita. Claro, porque tienes todos los medios ahí y tienes el ambiente idóneo, pero la realidad al hacer es completamente distinta. Se van a enfrentar a lo imposible. Hacer un proyecto es literalmente enfrentarse a lo imposible. Y de eso se trata, como que tener la madurez mental de entender, bueno, me voy a enfrentar a lo imposible, pero igual le voy a dar forma allí y lo voy a lograr. Pero es brutal, eso me parece brutal porque así funciona todo. Entonces creo que es muy interesante saber y conocer técnicas y aplicarlas, pero todo está en lo que creas finalmente. Ahí te das cuenta que, bueno, sí aprendí algo de donde estuve o no. Y porque lo otro que yo creo que sí es a veces reivindicable, más allá de que hay distintos tal cual modelos de producción y está aquel consejo de, bueno, lo que hace falta es una idea y una cámara, ¿no? Sí. Si bien eso es cierto, por otro lado también bueno, ha cambiado mucho quizás por el asunto del acceso a los medios, ¿no? de producción, pero el cine es también un arte, un lenguaje, un mensaje y una forma colectiva. Sí. Y ahí tú tienes, supongo, al menos eso, gente que te acompañó, y además la productora también seguramente es un ejercicio o una apuesta por y es que me gustaría que me comentes el cómo has ido logrando esa, para usar una palabra demasiado mercadotécnica, quizás sinergia, esas sinergias, pero bueno, esa colaboración a fin de cuentas, esa forma de trabajo con otros que creo que también son, por supuesto, importantes. Sí, creo que esa es la parte como más complicada, porque trabajar con gente es súper complicado. Es como tienes que lidiar con muchas cosas, temperamentos, formas, tiempos, dinámicas,
Pero eso creo que es lo interesante porque a pesar de que yo hice gran parte del proyecto, es como fui el director de fotografía, hice el guión, el montaje, dirigí. Conté también con el apoyo de amigos, con el apoyo del actor. Alguien me hizo la mezcla de sonido. Entonces como que son cosas a las que uno tiene que dirigirse y agarrarse, porque es como no se puede hacer todo solo. A pesar de que yo hice 10.000 cosas aquí, a mí me hubiera encantado tener más ayuda y como más equipo, pero a veces es como que a veces hay que ser terco también. Creo que eso es importante. Es como, bueno, si no tengo el crew de 10 personas que me ayuden, entonces no hago mi película porque necesito gente. No, es como, aquí trabajamos 3 personas y todo ese corto fue hecho en la sala de un apartamento y listo. Es como una cámara, un actor y un director, más nada. Y tiempo. Entonces como Constancia también. hay que ser terco y apostar lo imposible. Sí, yo me detengo de pronto en el asunto de el espacio también, en el que se da el mensaje, o sea, porque a fin de cuentas tal cual, o sea, cualquier audiovisual puede estar en tu cabeza, puede haber estado en la cámara, puede haber llegado a la computadora, se armó y todo lo demás, pero realmente no termina de ser un mensaje hasta que llega a otra gente, ¿no? Y bueno, en este caso particular del cortometraje, eso, por ejemplo, el que lo hayas estrenado en la Cinemateca, que después eso también haya como posibilitado el asunto de participar en el festival y bueno, que haya obtenido el reconocimiento, que creo que también es bastante importante o estimulante, ¿no? ¿Cómo lo piensas y cómo ves el asunto justamente del cortometraje como forma, pues, no solo como ejercicio, que a veces sí lo es, por supuesto, pero exacto, ¿no? Bueno, a mí sorprendió realmente que le dieran el reconocimiento de mejor corto de ficción, porque uno no hace los proyectos para ganar nada. Eso es como una idea esencial. Lo que pasa es que se ha deformado con el tiempo hacer películas o proyectos para tener reconocimiento. No está mal, hay directores que hacen películas para vender y para obtener premios y eso es válido. Pero eso no lo controlas tú. Entonces como que yo hice esto por necesidad existencial y expresiva y bueno, tuvo una consecuencia y que haya sido como en la Cinemateca, que es un espacio bastante específico, me sorprendió porque es un corto crítico, sutil pero crítico como es la existencia humana. Es como critica lo que sucede, lo que pasa en el lugar que estás, en el momento que estás y a mí me sorprendió porque no pensé que tuviera como ese alcance más de la idea que yo tenía de algo que me estaba pasando y que quise plasmar ahí. Así que creo que hay que hacer por la necesidad de querer hacer. Lo que pasa es que también estamos tan bombardeados en las redes y de la atención y del ego. Es como, bueno, quiero hacer esto para ganarme un premio, para que me reconozcan. No, eso no depende de uno. Es como, yo no hice esto para nada. Pues como yo dije, voy a poner el mayor amor posible, la dedicación y vamos a ver qué pasa. Y pasan 10.000 cosas. Porque bueno, esto es algo muy íntimo, pero bueno, que más íntimo que el corto. Yo estoy terminando el corto, que lo terminé de filmar este año, y en ese momento que estoy terminando, me deja mi pareja ese momento. Entonces, todo lo que pasa ahí, uno no lo controla. Entonces, que en el momento más feliz que estoy, terminé el proyecto, lo terminé de filmar, me termina mi pareja. Entonces, como que es la vida. Entonces, como que es burda de irónica y ambigua, pero aún así tienes que seguir empujando y es como, bueno, pero lo terminé. Estoy enguayabado y triste, pero lo terminé y tengo que seguirlo empujando. Y que haya pasado esto después fue como una
una cosa súper loca y yo dije, bueno, después de una gran tristeza viene una gran alegría y después así viene otra tristeza, otra gran alegría y es súper loco, pero bueno, así es. Bueno, claro, y además al final eso, hay distintos espacios quizás más o menos hostiles incluso a las formas en las que uno elige contar, qué sé yo, ¿no? O sea, así como este Festival de la Cinemateca, que yo creo que ese contraste es interesante, ¿no? Es nuevo, pero tiene su contexto político. También. Y claro. este corto no es político, pero es como que tiene una carga de cosas existenciales, no partidistas, pero existenciales. Claro. Está hablando de una ciudad y un contexto que todos vivimos asfixiante. Entonces no tengo que decir nada de este partido o del otro, sino que es algo que todo el mundo vive. Claro. No sé qué más político que eso. Entonces como a mí me sorprende que haya ganado en ese espacio, porque qué más político que la Cinemateca. Entonces que ellos lo hayan tomado en cuenta fue como, yo desconfié al principio, yo dije miércoles que no tiene mucho sentido, pero si ellos vieron valor en esa idea distinta, bueno, sorpresa para mí. Claro, claro. Bueno, y eso, ¿no? Cuestiona quizás entonces conceptos que puedas más bien tener de antemano. Hay que ser punk, siempre. Yo digo esto porque eso, por ejemplo, hay otros espacios. El Festival de Cine de Autor, creo que es que se llama, el de Diego Rizque, ¿no? Por ejemplo. El propio círculo de críticos de Caracas tiene también un espacio competitivo y demás, ¿no? Y además creo que cada vez hay tal cual más festivales y espacios y demás y en principio eso son oportunidades más bien de mostrar, ¿no? De mostrar y de ver otras cosas también que uno lo nutran y demás. Cine independiente, eso, de autor independiente, la crítica. ¿Has tenido oportunidad de que hayan escrito algo sobre el corto? No específicamente, es como que me han hecho como entrevistas y he hablado, pero no he escrito nada así para alguien específicamente o un medio. Y en función de eso, del contraste, de la respuesta, la recepción de público, vamos a decirlo, pues, de los espectadores que han visto el corto, que has encontrado que te ha de pronto eso, que te dicen, bueno, no esperaba esto, pero... Mira, ha habido de todo, porque es como que yo creo que esa es la cosa con lo creativo, pues como que hay gente que le ha gustado y hay gente que no le ha gustado. Entonces como que, pero es interesante porque como son contrastes distintos, como no tienes que gustarle a todo el mundo, pero la gente que ha tenido como el acercamiento positivo me ha dado como un feedback interesante porque los ha puesto a pensar. Entonces me dicen, miércoles, qué loco ese personaje y la ciudad, como se ve, la Caracas que uno ve todos los días, como se ve de distinta y es como una ciudad negra, literalmente. Yo digo, bueno, es que por eso se llama así. Es como lo que todos sentimos, pero nadie ve la ciudad. Por eso tiene ese nombre también. Entonces creo que ha sido interesante como ese feedback porque me da cosas que yo no espero y no manejo, y ahí te das cuenta que también el último paso de una obra es como la percibe la gente. Ahí tú te das cuenta que la obra existe, porque yo puedo hacer ese corto y lo puedo haber engavetado en una carpeta y se queda. Pero cuando sale la gente lo ve, lo impacta, lo molesta, no le gusta, sí le gusta, y te das cuenta que existe porque genera todo eso. Y hay un divorcio también de alguna manera entre, bueno, yo responsable de la obra, que incluso yo creo que siempre hay, quizás en los primeros trabajos, el instinto más bien como de defender, ¿no? O sea, como o explicar, ¿sabes? Y a fin de cuentas también hay un momento en el que dices, bueno, o sea, es lo que se construye en eso que está allí y lo que le pone la gente, ¿no? Creo que sí hay un tema ahí con explicar. Yo no creo en explicar. Pues. Antes de que lo proyectáramos, les di como una línea. Pero es que yo no siento que hay que explicar, porque si tienes que explicar una película antes que la gente la vea o después,
es horrible porque una película es como una experiencia única para cada quien. 50 personas percibieron la película de una forma distinta. Cada quien se conectó con algo que tiene esa ciudad en la que vive, o que tiene el personaje, o que tiene algunas de las historias que salen ahí relatadas. Entonces como es una cosa que se sale como del control de uno. A mí por pura curiosidad igual digo, hay algo ahí de crónica, o sea, tomaste algo de eso que está ahí, de hechos que hayan sucedido y tal, o no sé qué, o Es como, es creación, sí, o más bien hayas borrado, digo, cosas que no pudieran ser muy específicas para que no se identificaran. y yo creo que hay de todo un poco, porque es como uno que vive en Caracas está como muy expuesto a la violencia y a todo tipo de violencia. Por lo menos yo, que me la paso en la calle, que soy fotógrafo de calle, es como estoy en la calle todo el tiempo y te das cuenta como hay momentos muy bellos en la calle, la gente está disfrutando, siendo feliz. En una esquina pueden robar a alguien, o hay un choque, o hay alguien cayéndose a golpes. Entonces como que hay de todo un poco mezclado con lo que me sucede a mí también. Entonces como que no es que te digo, no, es que me fui por esto específico, sino que eso fue emergiendo. Yo te diría es como que, no, es que yo me basé como en estos puntos y en el tema de la crónica policial. No, pero apareció y yo dije, bueno, si está este tema como de la crónica policial, que parece mucho, es como una pareja que mató al marido, o una mujer que mató al esposo. Violencia que pasa en la ciudad, pues, como cualquier tipo de violencia que sucede en la ciudad. Yo me agarré de eso y dije, ok, esto está bueno porque es que no quería mostrar una ciudad linda y hermosa y perfecta porque yo no me sentía así. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Una ciudad de flores y colores y me siento terrible. Hay una pandemia, la gente se está muriendo, yo me puedo morir, no sé si me vaya a morirme, no me morí. Entonces todo eso estaba ahí y yo dije, bueno, voy a agarrar todo este conflicto que yo conozco de Caracas bastante bien, porque la pateo como mucha gente, y voy a tratar de darle forma aquí. Una vez piensa que eso es como racional, pero no, es como, yo siento que eso va apareciendo, porque el guión es como una cosa muy abstracta que uno va aterrizando ahí, son como ideas que están flotando y uno las va capturando y vas viendo, ok, la voy a aterrizar, vamos a meter esto en este contexto, vamos a ver si funciona y pruebas, te das cuenta si funciona, si no funciona. Se dice fácil, pero no es fácil. Ese guión tiene como 15 borradores. Entonces no es que salió el primero, La Ciudad Negra, no. Tiene como 15 borradores y uno tras otro. Entonces fue una cosa como de pulir y ver que funcionaba. Lo que sí te puedo decir es que, claro, lo que sí está marcado es como la forma, la estructura. Es como, sí me agarré de eso porque sentía que tenía que tener un primer conflicto, un punto de giro, cosas que empujen a la historia. Porque siento que pasa mucho con el cine a veces que uno está como queriendo hacer o iniciando a hacer, porque no soy un director longevo, no tengo 20 películas, que uno quiere como estar demasiado abierto a experimentar. No, yo quiero ser libre, no quiero ponerle estructura a eso. Sí, pero a veces la estructura es lo más punk que puedes hacer, porque diriges la experiencia. Es como si yo te lanzo una cosa etérea y surreal, tú dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, que es válido, pero la estructura narrativa creo que es súper importante, porque es como un trance. Te vas ahí directo y no hay para dónde agarrar. Es como un trance colectivo cuando todo el mundo la ve. Esta es la historia de este personaje y esto es lo que pasa, no hay atajos. Hay atajos pero en la historia, pero no es como que, bueno, ¿qué coño quiso decir aquí? No, todo eso está requete calculado. Lo otro que me parece interesante es tal cual, siendo fotógrafo, que creo que es además como la puerta de entrada, quizás muchos acá son fotógrafos, ¿sabes? Ya se va creando un punto de vista, un estilo, qué sé yo.
ese asunto del distintos medios de expresión evidentemente te llevan a métodos distintos, ¿no? Pero además siento que cuando se crea pensando en cine, bueno, no tienes la experiencia de poder quizás echar mano a tratar de comunicarte con esos espectadores usando referencias, o sea, teniendo referencias en cuenta. Pudieras hablar, dar títulos, decir, no sé si directores o fotógrafos tal cual, o que de pronto pudiera ser también como una forma de comunicarte con quienes compartieron el corto. Bueno, a mí algo que me atraviesa muchísimo, que es el cine negro, y bueno, se nota muchísimo que tiene un brochazo de cine negro, y el cine de la nueva ola francesa, el cine de los 60, que sigue Godard, Agnès Varda, Chabrol, ese cine como que tanto el noir americano como el de la nueva ola francesa de los 60, siento que por lo menos para mí tiene como un peso muy importante, porque el cine americano noir de los 40 y los 50 tiene una cosa muy marcada de la experiencia de ellos en esa época. Había una cosa con la narrativa del cine negro que más que todo era como muy policial, pero habían directores que como que exploraban más y se iban a cosas como más surreales. Bueno, podría decir hasta el mismo Hitchcock, que desde 1920 y pico ya estaba haciendo cine y se metía en lo surreal, en el estilo como de expresionismo alemán, pero también metí algo como de noir también, sin saberlo. Era una cosa casi que yo creo que el proceso te va llevando a... Entonces, Hitchcock, imagínate, como en los 20, los 30, ya estaba haciendo películas súper experimentales y narrativas, y él le metía elementos surrealistas a esa narrativa. Y mucha gente odiaba, críticos de esa época, odiaban el cine de Hitchcock porque era muy experimental. Pero eso fue en las bases del cine contemporáneo en muchos aspectos. Entonces como que... Exactamente, entonces él pasó de ese cine tan abstracto y tan surreal y tan esotérico, porque es un cine medio esotérico lo primero que hizo, a algo como Vértigo, que es una cosa súper elaborada, estructurada, que parece más bien un plano arquitectónico. Todo está fríamente como calculado en todos los sentidos, y ves una película como de casi 3 horas que al final te dice, nada de lo que viste es verdad, te estuve mintiendo durante 3 horas y quiero que te des cuenta que te estaba mintiendo durante 3 horas. Como que siento que lo que hablaba de la narrativa es demasiado importante, porque te da esa capacidad de experimentar y después mandarlo todo pero con un sentido. Entonces siento que esos dos movimientos para mí, el noir en ese sentido, que Hitchcock no es como un referente de noir, pero hizo cosas noir, y el cine de la nueva ola, que tiene como esa cosa completamente distinto a lo noir, que es vamos a hacer lo que nos da la gana, a ver qué sale. Pero era una genialidad también, porque las narrativas que utilizaban eran cero clásicas, a diferencia del cine noir. Te estoy dando 2 ejemplos contrastados completamente. Y hacían cosas increíbles. Hay películas que están marcadas para toda la historia que salen de la nueva ola del cine francés. Entonces yo agarro esos códigos, no soy ni gringo ni francés, pero agarro esos códigos y los aterrizo a mi experiencia y digo, bueno, esto me funciona, no me funciona. ¿Cómo yo puedo contar una historia de un personaje venezolano, caraqueño, de una forma que me sirva? Con el guión y la puesta en escena. Las tomas. Y que el uso de la música también, sin duda, lleva a eso, ¿no? Eso. La música es muy interesante, porque me dijeron eso en las cinematecas también, pero ¿por qué no utilizaste una cosa así tradicional, así como...? Y dije, porque para mí el jazz, que es lo que suena ahí, el jazz es como universal. Es como, uno no necesita saber que eso es jazz y te conectas con algo ahí, porque es muy emotivo. Yo siento que el jazz es la música de la ciudad. Puede ser la música de cualquier ciudad, de una ciudad grande como Caracas o una ciudad chiquitica. Es como, porque es como el alma
de la ciudad, y el jazz lo hace la gente más de menos recursos que está luchando en esa ciudad. Justo lo que hablaba del personaje. Un personaje que está luchando por existir ahí en la ciudad. Que también, valga decir, solo por hacer el paréntesis como de productor, probablemente también le dé algunas limitaciones, uso de piezas, tal, no sé qué y tal, ¿no? Al corto. Pero habrá sido una decisión más o menos consciente. Si bien la cosa es como que eso que dices es burda importante, porque cuando uno va a utilizar música que ya está compuesta, ahí está ese problema de derecho de autor. Pero ¿qué pasa? Cada 70 años una pieza pierde los derechos de autor, pierde como la vigencia. Entonces si yo cae en dominio público, entonces yo vi que esas piezas tenían más de 70 años, dije, bueno, voy a agarrarlas. Porque pensé en eso, si yo meto esto en festivales, me van a decir, pero estás utilizando esta música, ¿tienen los derechos? No tengo los derechos porque una pieza esa debe costar, no sé, como $500,000 una pieza. Es como una vaina absurda. Y hice mi trabajo investigativo y me di cuenta, bueno, cada 70 años las piezas pasan a dominio público. Voy a agarrar 2 piezas de mis artistas así favoritos, de Joel Coltrane y Miles Davis, que eran las que pensé inicialmente, porque hice un experimento cuando estaba grabando las tomas primero, en un montaje así como de prueba, y puse esas en ese momento, porque estaba escuchando mucho jazz en ese momento. Y dije, esto funciona perfecto. Y dije, esta tiene que ser la música del corto. Tiene que ser porque sí. Me doy cuenta que no puedo utilizar música por los derechos. Y investigué y esta música ya estaba libre. Dije, perfecto, la voy a agarrar y bueno, no tengo que hacer un trabajo extra, que un trabajo extra sería agarrar a un amigo músico, mira, vamos a componer la música esta, otro proceso más, lo alarga más todo, lo complica más todo, es dinero. Entonces como había recursos limitados, dije, tengo que agarrarme de lo que hay, pues. Bueno, como te dije, era un paréntesis, ¿por qué? Porque hablamos de referencias y das esta del cine norteamericano, francés, pero estamos en la Cátedra Libre de Cine Venezolano, que tú más o menos ya también igual tienes referencia, conoces, y bueno, eso, ya estás divorciado del cine venezolano, para hacerlo de manera directa la pregunta, quizás polémica, y cómo ves, pues, digamos, ese panorama. Coño, mira la cosa, es como que yo he consumido muchísimo cine venezolano, he visto muchísimo cine americano, europeo, pero llevo años antes de estudiar cine, ya yo veía cine venezolano. ¿Por qué? Porque yo quería hacer cine. En mi idea loca, sí, que no sabía ni agarrar una cámara, yo dije, no, yo quiero hacer cine, esto es lo que me gusta a mí, no tenía ni idea ni cómo escribir un guión, ni nada. Pero ya yo veía cine venezolano, no en lugares así públicos, sino por internet. Lo bueno es que en estos últimos años el cine venezolano se ha ampliado mucho más, por lo menos en internet, porque hay gente que se ha tomado la tarea en canales de YouTube de montar películas de cine venezolano que no las consigues en ningún otro lado y están en alta definición. Creo que están copiadas del negativo a digital y se ven brutales. Hay cosas súper locas que yo he encontrado que no he encontrado en ningún otro lado. Digo, ¿quién puso esto aquí? ¿Quién montó esto? ¿Cómo tenían acceso al negativo y pusieron una copia digital? Y es brutal porque yo sí siento que hay que ver cine venezolano, porque una cosa que pasa mucho es que estamos bombardeados por otras culturas, como la americana, que es la más pesada, y no tengo nada en contra de eso, me parece la cultura americana, creo que es como un pilar siempre visible, pero yo no vivo en Queens, yo no vivo en Nueva York, yo no vivo en Washington, no sé, yo vivo en Caracas. Entonces, ¿cómo esas herramientas de ese otro cine me sirven a mí para contar historias de aquí? Por lo menos un referente que a mí me parece brutal, y no a todo el mundo le gusta el cine de él porque era un cine medio experimental, era Clemente Lacerda, un director increíble que siento que no tuvo el reconocimiento que debería tener aquí, y fue como muy underground, pero fue un tipo que marcó mucho, hizo películas súper interesantes y súper potentes para la época. Chalbó, que es un referente brutal,
a pesar de cuál haya sido su posición como ideológica, Chalbaud tiene películas increíbles que mucha gente ni siquiera conoce y están viendo otra cosa afuera y no conocen, no sé, La Oveja Negra de Chalbaud, que es una cosa brutal, que era una obra de teatro, si no estoy mal, y después la pasaron a cine, sí, porque él escribía teatro y después lo adaptaba a cine. El Rebaño de Los Ángeles, y tú ahorita dijiste El Rebaño de Los La Mente de Ángeles. la Cerda, y una que no está por ahí, no sé, que persigue por internet, es Los Criminales, que es Los Criminales no está. Rodolfo Santana más bien adaptando. Que es con Miguel Ángel Landa de Sí. actor. Sí, es una película perdida de Chalbaud. La Cinemateca la tiene. La tiene Sí, claro. y no la sacan. Pero bueno, exacto. Yo creo que es válido eso. Y estamos hablando solo de cine venezolano 70s, 80s, que más bien fue el pico producción y también conexión con el público, que yo creo que Sí. es interesante, porque justamente es Clemente de la Cerda, que es quien hizo Soy un delincuente, Soy un delincuente. tiene ese hito de que en Venezuela superó en la taquilla a Tiburón de Spielberg, por ejemplo. Entonces es un fenómeno que hay que estudiar para poder saber justamente el cómo hacen los creadores acá y cómo logran conectar también con el público. Pero bueno, háblame también quizás más de lo más contemporáneo, de que has encontrado por ahí que te resulta interesante, pues. Me voy a pegar esa idea que dijiste de Clemente de la Cerda. Yo creo que esa película de Soy delincuente impactó tanto porque la gente no estaba acostumbrada a verse en el cine. Y claro, la película trata sobre un adolescente desactado que vive en una situación burda de precaria, en un barrio, y tiene pocas oportunidades, y él no es muy inteligente que digamos, sino que es más malicioso que inteligente. Yo creo que impactó tanto a la gente porque es ver el contraste de esa realidad, porque no es una realidad demasiado ajena a lo que vivimos aquí. Es como, es Justamente súper esa experiencia de la contrastada. ciudad te encuentras con personajes como los que ves allí todos los días. Porque claro, uno trata de ver como las ciudades de algo súper urbanístico, súper civilizado, y es mentira, pues. El que se la pasa en la calle, yo me la paso en la calle y Caracas es un salvajismo total, ¿no? Entonces esa cosa de ser civilizados y todo, eso es como una excusa para mantener el orden, pero el citadino es un ser salvaje que vive rodeado de concreto. Esa es la única diferencia. Es como un animal metido en concreto. Entonces, como que Clemente siento que pudo plasmar eso ahí de forma interesante, en que el público se vio y eso te impactó. Siento que eso deja de pasar aquí porque estamos tan pendientes de hacer cosas para que otros nos vean en vez de querer contar, que perdemos como la idea de, bueno, yo quiero contar una historia de un personaje que se desarrolla aquí. Entonces como que estamos pendientes como de lo de afuera, que no está mal, porque bueno, la gente quiere hacer cine, quiere llegar a Hollywood, quiere llegar a Cannes, las metas son brutales, pero hay una cosa que dice Lynch, que yo respeto demasiado, y él dice que entre más local, más universal. Y el cine de Lynch es completamente eso. El cine de Lynch es una cosa ultra local y clásica del estilo americano y se volvió una cosa universal. Entonces, como yo siento que aquí también se puede hacer, pero está el tema de la ficción, que yo siento que es lo que ha dañado mucho el cine venezolano y siento que no se ha desarrollado tanto, a excepciones por lo menos de Chalbaud, que es como la máxima expresión de la ficción. Aquí el cine es demasiado documental y uno aborda en lo documental. La Ciudad Negra tiene un pedazo documental. ¿Pero por qué? Porque no tenemos como esa cultura narrativa ficcionada. Siempre estamos atravesados por lo que digo, la calle, la realidad, el conflicto, el día a día. Y a veces salirse de eso y crear historias, ficciones, es muy difícil para el venezolano porque no tenemos como esa narrativa Hay y un esa asunto escuela. de traslación ahí que puede ser difícil. Ahí tú dices, justamente ahorita, por lo menos en el ámbito latinoamericano, hay una película brasileña que, bueno, además los brasileños están teniendo un muy buen momento a nivel de visibilidad, que es esta del Agente Secreto, y acaba de ganar ahorita unos premios de cine independiente en Estados Unidos. Y en el discurso, Clever Mendoza Filo, que es el director, habla justamente de eso, de la necesidad, por un lado, de la
de cómo es un acto político el seguir programando películas en salas de cine. Pero por otro lado, él dice eso, los autores, los directores que siguen contando a sus pueblos, a su aldea, para ponerlo en otros términos. Entonces sí, justamente ese asunto pasa que bueno, forma parte de eso, como de procesos de reflexión y de también luego contar con las herramientas justamente, no físicas, me refiero a herramientas incluso eso, como intelectuales, de poder traducir eso que ves en un mensaje que sea honesto realmente contigo mismo y con esa, y de nuevo, porque creo que lo importante también es eso, que los realizadores tengan en cuenta que van a quién le van a dar esas obras, quiénes van a completar eso, justamente eso que están queriendo decir. Ese es el tema de la ficción. Yo siento que ese es el problema, que es tan difícil contar ficción. La gente cree que no, escribo un guión y en 2 o 3 versiones me sale una obra maestra. Eso es mentira, es como que es una cosa absurda, es como, no sé, es como hacer una escultura. Agarras una pieza y tienes que pasar años o meses transformando. E igual justamente que quizás en el cine documental es el espacio donde se están viendo también cosas más interesantes dentro del cine más reciente también venezolano. Creo que podemos cerrar la cátedra el día de hoy. Agradezco por supuesto muchísimo que haya compartido el cortometraje y la experiencia con nosotros. Y bueno, espero que podamos aprovechar justamente este espacio de la Cátedra Libre de Cine Venezolano para pues poner quizás justamente en la palestra, digámoslo así, ese cine no solamente que es el que de pronto yo voy a estar acá buscando y ofreciéndoles, sino de qué es lo que quieren ver, ¿no? Y cuáles son justamente las historias que de pronto no han visto o creen ustedes que no han sido contadas, pero resulta que pueden darse cuenta que sí, que hay algún cineasta que ya lo ha abordado.